¿Cómo está, hermano? Es un gusto saludarle. eh, y bueno, nuevamente estamos por aquí compartiendo en los cursos básicos y estamos en el curso básico H, ¿cierto? Así es que, bueno, vamos a iniciar, después de decirle que me da gusto saludarle, pues vamos a iniciar con nuestra presentación para que, para que demos comienzo a la clase. ¿Te parece bien? Bueno, le voy a compartir pantalla. Me parece que ahí ya la empieza a ver usted. Y ahí estamos. Efectivamente, el tema que vamos a tratar el día de hoy y que usted va a estar viendo en esta semana es respecto al guardia de oración. Ujú. Y bueno, esto es un tema muy importante, hermano. Es un tema muy importante. Ajá. Em, Puedo decirle que el guardia de oración es un servicio que, que regularmente no es visible para las personas. Ajá. No es muy visible, por lo tanto, en ocasiones, por ese motivo, no entra como que nuestras aspiraciones para servicio. Ajá. No está dentro de nuestras aspiraciones. Eh, Sin embargo, le puedo decir que esto es un servicio que representa una oportunidad para fortalecer nuestra vida espiritual. Ajá. Es una oportunidad para nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque justamente ejercitándonos, es como como crecen y como se fortalecen nuestros músculos espirituales, hermano, ejercitándonos. Y eso lo hacemos por medio de la oración. Por eso le puedo decir que el servicio de guardia de oración es una oportunidad de crecimiento. Y así es que es toda una bendición. Es verdad, no es a lo mejor un servicio muy visto, porque tal vez cuando nos congregamos en la iglesia, usted tomaba su enseñanza, veía a los servidores de alabanza, veía al pastor que estaba dando la enseñanza, veía a los hermanos porteros, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando usted está tomando la enseñanza, uh-huh, o está tomando el tiempo de enseñanza, hay un grupo de personas, esos servidores, esos guardias de oración, que están ahí, uh-huh, eh, justamente peleando esa buena batalla, uh-huh, por medio de la oración. Así es que más adelante vamos a ver cómo está la estructura del servicio de guardia de oración, pero sí quería empezar diciéndole eso, uh-huh, que, que la guardia de oración es un servicio que nos da una oportunidad muy importante y que no tenemos que desaprovechar. Uh-huh. Bueno, quiero leerle esta cita y vamos a orar, ¿le parece? Dice en Apocalipsis 7:15, por eso están delante del trono de Dios y de día y noche le sirven en su templo. El que está sentado en el trono los protegerá con su presencia. Amado Señor, te damos gracias porque toda revelación, toda palabra, toda la enseñanza, toda la sabiduría proviene de ti. Tú eres la fuente de todas las cosas. Y también tú eres el motivo por el cual nosotros hacemos todo. Eres el motivo de nuestra vida. Tú eres quien le da sentido. Te alabamos en este tiempo, te exaltamos. Queremos decirte que el único anhelo que tenemos en este día es escucharte a ti, tener un corazón enseñable para poder recibir la revelación, para poder recibir tu voz exhortándonos, hablándonos, abriendo nuestro entendimiento. Estamos aquí, Señor, y rogamos porque tú nos estés hablando y tú nos expliques las cosas tal cual las necesitamos, en nuestra singularidad. Te damos gracias por este tiempo. Recibe tú la honra, la gloria y toda la alabanza.
porque de ti y para ti y por ti son todas las cosas, Señor. Sé tú exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación y tal vez la primera cosa que podemos hablar, ¿no?, acerca de la necesidad de la guardia de oración, ¿no? Y un poco previo a esta parte de la necesidad, yo le quiero comentar que el guardia de oración es un servicio que obviamente está basado en la Biblia. Ajá. Es un servicio que se instituye basado en la Biblia, obviamente es parte del corazón de Dios. Sin embargo, nosotros somos una filial de Centro Cristiano Calacuaya, ¿cierto? Entonces, Centro Cristiano Calacuaya tiene esta revelación de parte de Dios y entonces empieza a dar un orden a los servicios de la iglesia. Entonces, dentro de ese orden incluye a los guardias de oración. Ajá. Y por lo tanto, nosotros al ser la filial, tomamos ese mismo modelo y lo creemos por cuanto está basado en la Biblia. Ajá. Tiene un fundamento bíblico muy importante, ¿sí? Entonces, le quería comentar eso como de dónde nace, porque a lo mejor, no sé, usted vaya a otra iglesia que no es de la filial de Calacuaya y no haya mucho entendimiento sobre el guardia de oración, a lo mejor se le denomina de otra manera, o tal vez no los haya, no sé. Ajá. Pero quiero que sepa cómo es la parte de ese modelo que hay, en donde justamente hay personas que están haciendo guardia de oración durante los servicios de la iglesia en los domingos, los días domingo, por un lado, ¿no? Por otro, también se hacen presentes en la guardia de oración cuando hay eventos. Ajá. Cuando hay eventos, no solamente los domingos, a lo mejor también cuando hay un evento de oración, cuando hay un evento de enseñanza para mujeres, por ejemplo, de enseñanza para varones, para niños, en el congreso para niños. Entonces, en todos los eventos en los que participa la iglesia, también hay guardias de oración. Ajá. Y claro, también una meta que tenemos, ¿no?, como parte del guardia de oración es la oración 24/7. Es decir, que haya siervos, ¿no?, de Dios eh, que, que dediquen un tiempo, ¿no?, de su día para estar orando por su iglesia, ¿sí? Y le digo, la meta es 24/7, es decir, que las 24 horas de los 7 días de la semana se esté orando por la iglesia. Ujú. Es nuestra meta. Aún no la conseguimos, pero estoy convencida que Dios va a seguir tocando corazones para que eh, haya este entendimiento sobre la importancia de cubrir así nuestra iglesia. Ujú. Bueno, entonces le quería comentar acerca de ese modelo. En Calacuaya sí hay, sí tienen el reloj de 24 horas o el 24/7, pero nosotros ahí vamos. Ajá, eso es lo que creo. Y bueno, em, hace un momento yo le hablaba sobre el entendimiento que debemos de tener de por qué de por qué la guardia de oración, ¿no? Mire, estamos en un mundo espiritual, nosotros vivimos en un mundo material, que está gobernado por un mundo espiritual, ¿sí? Y es necesario tener discernimiento en eso. Ujú. Que como le repito, que estamos en este mundo material, pero está gobernado por un mundo espiritual, ¿sí? Y por tanto ese espiritual nosotros no lo vemos. Dice en la palabra, ¿por qué le digo esto? Bueno, porque dice en la palabra que todas las cosas, dice así, que por fe nosotros entendemos que todo lo que vemos ahora fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Así literalmente dice la palabra en Hebreos 13. Dice que por fe nosotros entendemos que fue constituido el mundo por la palabra de Dios, de tal manera que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces sabemos cuál es el origen de las cosas, ¿sí? También hay otra cita que justamente habla en Romanos, donde dice que
que el poder, la perfección, la hermosura, la majestad de Dios, invisible, se hace visible por medio de la creación. Entonces, debemos de tener ese entendimiento. Nuevamente lo repito, que estamos en un mundo material que está gobernado por un mundo espiritual, ¿sí? Entonces, bajo ese entendimiento, bajo esa visión, ¿no? Que el Señor nos siga añadiendo y nos ayude a profundizar más en eso, es como nosotros consideramos la parte de la oración, la guardia de oración y todos los otros servicios de oración que hay. Bueno, así es que vamos a seguir. Y para que quede más claro esta parte de la cuestión espiritual, ¿sí? Y vamos a leer el primer libro de Samuel, el capítulo 1. Ahí dice del 0 al 11, pero en realidad es del 9. Dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y a lo mejor esta cita y en el sentido en el que la vamos a tomar para nuestra enseñanza, es en lo siguiente. Ana fue la primera en invocar el nombre de Jehová de los ejércitos, de clamar al Señor como Jehová de los ejércitos. Es decir, Ana estaba pasando por una situación complicada porque ella anhelaba tener un hijo. Dice ahí que cuando ellos habían ido al templo a hacer su acto de adoración al Señor, ¿no? Por medio de las ofrendas, como lo hacían cada año, dice que ella llega al templo, ¿no? Como dice ahí la palabra, y que derrama su corazón. Ella se pone a orar delante del Señor, ¿no? Dice que de hecho hasta Elí pensaba que estaba ebria, ¿no? Dice en la historia. Pero dice que ella derrama su corazón y ella clama al Señor como Jehová de los ejércitos, porque ella estaba pasando por una situación complicada. Ella estaba buscando traer un hijo a la vida, ¿sí? O sea, traer un hijo a la vida. Ella estaba anhelando tener un hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y quiero que haya entendimiento. Hermano, siempre va a existir oposición a la obra de Dios. Le estoy diciendo, estamos en este mundo material, gobernado por un mundo espiritual, ¿sí? Y siempre va a existir oposición a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, Él nos quiere liberar de esclavitud. Dios quiere darnos una nueva vida. Él está anhelando que nosotros lo podamos mirar como Padre, tener esa reconciliación con Él. O sea, todas esas cosas, ¿sí? Que ahora nosotros vivimos, pero es lo que pasa, pues que dice en la palabra que este mundo, ¿no? Que hay un príncipe de este mundo y que también dice que el mundo entero está controlado por el maligno. Así dice en la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, cuando en la palabra de Dios dice que somos liberados de esclavitud, bajo el dominio de quién estábamos antes. Usted y yo lo sabemos, bajo el dominio de quién estábamos, bajo el dominio de Satanás, ¿no? Bajo el dominio del diablo. Que nos tenía esclavizados para hacer su antojo, ¿no? Entonces, sucedió un día, ¿no? Que nosotros fuimos liberados de esa esclavitud, ¿sí? Cuando reconocimos, cuando confesamos que el señorío de Jesucristo en nuestra vida, nos bautizamos, o sea, suceden todas esas cosas
que nosotros vivimos en el cuerpo, en la tierra, pero espiritualmente sucede toda una transformación para nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que, que el propósito de Dios es eso, la reconciliación, que todos lo conozcan, que toda lengua confiese, que toda rodilla se doble, ¿sí? Y, y el adversario siempre se hace presente cuando, eh, cuando va a suceder esta obra, cuando está pasando todo, se está haciendo todo para que esta obra de salvación suceda. Uh-huh. Entonces, quiero que entendamos eso, o sea, existe una oposición, va a existir una oposición a la obra de Dios. Justamente, cuando leemos ahora esta historia de Ana, ella dice que estaba buscando traer un hijo a la vida, ¿verdad? Hermano, cuando las personas llegan a la iglesia y escuchan la palabra, ese es el propósito, ¿sí? Que vengan hijos a la vida, que haya nacimientos, nuevos nacimientos espirituales, que haya esos nuevos nacimientos, que las personas se conviertan en hijos, ya no son más esclavos, sino son liberados para ser hijos y conocer a su Padre y amarle y servirle, ajá, y adorarle. Entonces, tomamos este ejemplo de Ana porque justamente ella sabía que tenía que librar una batalla. Cuando nosotros oramos, nosotros nos adentramos a las regiones celestiales. La oración es espiritual. Nosotros nos adentramos a las regiones espirituales y lo que pasa es que con nuestra oración cosas suceden. Y en la palabra hay ejemplos, ¿no? Aquí más abajo vemos en Jueces 5, me encanta porque cuando están Débora y Barak, ¿no? Ella está cantando sobre la victoria que tuvieron, ¿no? Sobre Sísara, ¿no? Dice eso. Y hace mención en ese cántico, dice, como desde los cielos, dice en Jueces 5:20, dice, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Uh-huh. Ahí están las huestes celestiales. Y se estaban peleando ¿para qué? Para que se ganara esa batalla. Uh-huh. Para que hubiera libertad. Para que ya no hubiera más esclavitud. Y en Daniel 10:13, usted sabe esa historia, cómo Daniel estuvo orando, ¿no? Hasta que dice que se presenta el ángel delante de él, ¿no? Y le dice, desde la primera vez que tú dispusiste tu corazón fue oída tu oración. Mas el príncipe del reino de Persia, dice, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. ¿Sí? Entonces, cosas pasan, hermano. ¿Y cuántas veces decimos, se ha hecho aquí en la tierra como lo es en el cielo? Pero esta es nuestra fe. Y por eso vemos la necesidad de la guardia de oración. Uh-huh. Porque por medio de nuestra oración nosotros estamos clamando para esas nuevas vidas, esos nuevos nacimientos, para que se den a luz a esas nuevas personas, para que haya libertad, para que haya salvación. Uh-huh. Dentro de muchas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente de que las cosas, así como es en el cielo, sea aquí en la tierra. El reino de Dios se ha establecido aquí. Uh-huh. Eso es el significado de la oración y se da cuenta de la importancia de la guardia de oración. Uh-huh. Cosas suceden en las regiones celestes, aunque nosotros no las veamos. Eso debe de quedar bien entendido para todos nosotros. ¿Sí, hermanos? Bueno, vamos a continuar. Entonces aquí vemos la necesidad de la guardia de oración. Uh-huh. Aquí está. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar del guardia. Interesante. Mire, guardia o guardián más bien, según la Real Academia de la Lengua Española, dice que es la acción de guardar, tener cuidado de algo. Tener cuidado de algo. Después dice, es un conjunto de soldados o de gente armada que asegura la defensa de una persona o de un puesto.
Mire, después dice, es la defensa, la custodia o la protección. Entonces, eso igual nos va dando claridad, ¿no? Aún más acerca de la guardia de oración, trasladado a la parte espiritual. Y aquí es en donde vamos a explicar un poco más y todo todo el contenido de este capítulo, lo tiene que leer. La verdad es que vemos cómo Dios siempre da dirección a su pueblo y siempre da revelación con propósitos sublimes, ¿no? Y vamos a leerlo y ahorita vamos a detallar cada cosa. Dice, primer libro de Crónicas 9, del 22 al 30, en traducción al lenguaje actual. Dice, David y el profeta Samuel habían elegido a personas de confianza para vigilar la entrada del santuario. De los descendientes de esas personas se eligieron luego 212 para que cuidaran la entrada del templo de Dios. Estos guardianes fueron elegidos siguiendo su lista familiar y de acuerdo a los lugares donde vivían. El templo estaba vigilado por sus 4 lados. Cada 7 días los guardianes elegidos venían de sus pueblos para cumplir con su deber. Algunos de ellos eran responsables de cuidar los utensilios que se usaban en el culto y les tocaba contarlos cuando se sacaban y cuando se guardaban. Otros estaban encargados de cuidar los demás utensilios sagrados, además de la harina fina, el vino, el aceite, el incienso y los perfumes, que eran preparados por algunos sacerdotes. Los 4 guardianes principales eran de la tribu de Leví y estaban todo el tiempo cuidando los cuartos y los tesoros del templo de Dios. De noche vigilaban sus alrededores y por la mañana abrían sus puertas. Sorprendente, ¿no? Como en esos versículos, en esa historia que se narra en la Biblia, podemos tener más claridad acerca de lo que hacía un guardia de oración, de la responsabilidad de un guardia de oración, ¿sí? Y vamos a irlo viendo por partecillas. Dentro de ese texto podemos encontrar cuál era el lugar del guardia de oración, el horario y la responsabilidad que tenía. Vamos a la primera, el lugar. Dice en Ezequiel 40, dice, fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras, las cuales miraban hacia el sur. Uno estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte. Y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. La primera cosa. Esto está hablando de la estructura del templo, del diseño del templo, de cómo estaba distribuido el templo. Las cámaras está hablando en realidad de las habitaciones, de las recámaras, por así decirlo. Entonces, el guardia vivía adentro del templo, vivía en el templo. No era un visitante, no era un turista. Él vivía en el templo. Dice que tenía su recámara ahí adentro. Él vivía ahí. ¿Qué significa esto, hermano? Un guardia de oración mira el templo, la casa de Dios, como su propia casa. Porque cuando uno va de visita a un lugar, está bueno. De repente no tiene mucho cuidado, dice, bueno, estoy aquí, estoy de paso, no tengo que limpiar, no tengo ninguna responsabilidad con este lugar, estoy de paso. Pero, por ejemplo, usted, su casa, sabe que y usted la cuida, ¿no? Usted cuida su casa, usted la procura. Usted se siente contento porque su hogar se siente cómodo, cada cosa que hay ahí le agrada. Usted la puso en su casa. Entonces, el guardia de oración, hermano, sabe que pertenece, sabe que la casa de Dios es su casa, es su lugar. Y por lo tanto,
tiene ese afecto a la casa de Dios. Ahí vive, ahí está su habitación. Quiero que se entienda eso. Por cuanto vive y ahí está su habitación, es su casa, siente esa pertenencia, siente ese celo del cuidado. ¿Sí me explicó? Bueno, la primera cosa. La segunda cosa, hablando todavía del lugar. Dicen Crónicas. Así que ellos y sus familias estaban encargados de la vigilancia de la entrada de la carpa que se usaba como templo del Señor. De la entrada. Estaban a cargo de la vigilancia de la entrada. En una entrada, ¿qué pasa? Es el acceso, ¿no? Que se les da a las personas. Por ejemplo, usted en su casa tiene una puerta. Y tiene una puerta justamente, ¿por qué? Porque no es de libre acceso para cualquier persona que quiera entrar. Usted le abrirá la puerta a alguien conocido, le abrirá la puerta a alguien que tal vez usted sabe que le va a hacer una visita de bien, qué sé yo. Pero estaban en la puerta, ¿ok? Estaban en la entrada. Es decir, en la entrada nosotros podemos mirar, ¿no? Tener claridad de quién está accesando. En la entrada nosotros podemos mirar quién se está acercando. Ese es el lugar del guardia. Y no me refiero tanto a la parte física, sino a estas características de las que hablamos cuando alguien está en la puerta. Cuando alguien está en la puerta, como le digo, está cuidando el acceso y está cuidando quién se acerca a ese acceso. Hay una palabra que cada vez que la leo, y justo la puse aquí como una notita, me hace pensar siempre, ¿no?, en la importancia del guardia también. La palabra dice que nunca se imaginó Jerusalén que su enemigo entraría por las puertas. ¿Qué significaba? Que había exceso de confianza, ¿no? Que se dejó pasar, que había descuido. Por eso, ¿cuál es la característica también en ese sentido hablando? Si está hablando de una vigilancia a la entrada, significa estar alerta, estar atento. No estar adormecido, sino alerta. Entonces vamos viendo cuál era el lugar, ¿no?, del guardia de oración. No lo olvide. Seguimos. El tiempo o el horario del guardia de oración. En primer libro de Crónicas 9:30 dice: los 4 guardianes principales eran de la tribu de Leví y estaban todo el tiempo cuidando los cuartos y los tesoros del templo de Dios. De noche vigilaban sus alrededores y por la mañana abrían sus puertas. ¿Cuándo estaban? Todo el tiempo, de noche y de día. De noche y de día. En el Salmo 134 dice: ustedes todos, siervos del Señor, que por las noches vigilan su templo, bendigan al Señor, levanten las manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Que te bendiga desde Sión el Señor, creador del cielo y de la tierra. Y este salmo, ¿no? Hay una versión en donde dice que era la petición que había muchas personas que iban a Jerusalén en los días de fiestas porque iban al templo y entregaban sus ofrendas y todo, ¿no? Pero ellos no vivían ahí, tenían a veces que caminar por días para llegar hasta el templo. Pero, ¿cómo esas personas veían tan privilegiados a los guardianes, a los guardas del templo, a los siervos del Señor, dice ahí? Los veían tan privilegiados porque cuando ellos llegaba la hora de que se tenían que ir, este salmo dice que era en relación a ellos, ¿no? De cómo ellos que estaban ya por irse,
les estaban diciendo, ustedes que duermen aquí, ustedes que vigilan, sigan alabando al Señor, adórenlo. Ustedes tienen el privilegio de estar aquí todos los días y todo el día. Todos los días de su vida y todo el día. ¿Sí? Entonces vemos, ¿cuál es el horario del guardia de oración? Todo el tiempo. Todos los días, todo el día. ¿Sí? A veces pensamos, no, bueno, pues ya tuve mi turno de oración en el primer servicio y ya. Y sabe, tenemos que crecer en compromiso. Que Dios nos ayude a crecer en compromiso, a crecer en responsabilidad. Bueno, ¿qué es lo que hace un guardia de oración? Vamos a destacar. No solamente son los que, como le decía, se sientan mientras usted está tomando la enseñanza y están ahí orando en ese tiempo, ¿no? Sino ¿qué representa? Dice en 2 de Crónicas 23:19, también puso guardianes en la entrada del templo para que no dejaran entrar a quienes estuvieran ritualmente impuros. Y aquí podemos hablar de los vigilantes, ¿no? La responsabilidad del guardia de oración es ser un vigilante, ser un atalaya. Dice en la Biblia que cuando se hablaba de esos vigilantes, de esos centinelas que estaban puestos justo en lo alto de la torre o del castillo donde estuviera, dice que se ponían en lo alto y hay una historia, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de los reyes, de cómo dice que los centinelas estaban ahí y que ellos estaban atentos a lo que estaba pasando alrededor, ¿no? Y cuando veían que alguien se acercaba, o sea, eran tenían tanto discernimiento, tenían una visión tan sagaz, una percepción también tremenda, que incluso en una historia, ¿no? Dice que uno de los centinelas de estos atalayas, ¿no? De los guardianes, vio de lejos a uno correr y decía, no, es tal, porque corre así, ¿no? Entonces, ese discernimiento, esa percepción. Entonces, tenía esa responsabilidad de anticiparse, de ser avisado, de estar alerta, de mirar, ¿no? De estar atento a lo que estaba sucediendo. Entonces, es impresionante, ¿no? Y en la parte espiritual, justamente es eso, ¿no? Yo sé que el Señor es el que nos ayuda a tener percepción espiritual, a estar alertas. Solamente Él puede darnos esos dones espirituales que necesitamos, ¿no? Para llevar a cabo el servicio. Pero Él mira los corazones dispuestos, ¿no? Y Él nos va capacitando. Solamente Él puede hacerlo. Pero qué impresionante saber que que un guardia de oración, un guardia de oración tiene la responsabilidad de ser vigilante, de estar alerta, incluso de anticiparse, ¿sí? A lo que está por llegar. En el primer libro de Crónicas 9 dice, el templo estaba vigilado por sus 4 lados. Otros estaban encargados de cuidar los demás utensilios sagrados, además de la harina fina, el vino, el aceite, el incienso y los perfumes que eran preparados por algunos sacerdotes. Y aquí quiero destacar muchas cosas importantes, ¿no? De las que el Señor me hablaba cuando leía esto. Dice que el templo estaba vigilado por sus 4 lados, es decir, no solamente estaban en la puerta, sí, los guardianes estaban ahí, pero no era el único lugar en donde ellos estaban atentos, ¿no? Dice que estaba vigilado por sus 4 lados. Entonces la responsabilidad eh, del guardia de oración es no solamente estar velando por las puertas, como le decía, sino estar orando por todo lo que está pasando alrededor. Ah, está Centro Cristiano Zumpango y está ubicado en este barrio. Ah, nosotros estamos orando por las cosas que están pasando en ese barrio, que tengamos entendimiento, discernimiento del Señor, ¿no? Las cosas que están pasando alrededor, incluso, está en tal lugar, está en Zumpango, es Zumpango, entonces, ¿sí me explico? Y se está vigilado por sus 4 lados, es decir, a su alrededor, ¿sí? No solamente en la puerta. Eso es una responsabilidad importante. Otro punto más. Dice, otros estaban encargados de cuidar
los demás utensilios sagrados. Y sabe que en la segunda carta a Timoteo está hablando acerca de cómo dice que nosotros debemos de cuidar nuestros cuerpos, ¿no? Como de ser santos para el Señor y todo. Y está hablando de que en una casa, dice, hay utensilios, ¿sí? Dice, de madera y de oro, ¿no? Está hablando y está haciendo la analogía de que así como esos utensilios en la casa, así somos nosotros en la casa del Señor. Somos utensilios para su servicio. Entonces, dice, estaban encargados de cuidar los utensilios sagrados. Qué importante es esta responsabilidad del guardia de oración, porque dice, tienen que estar velando por los servidores, ¿sí? Ese es un punto que hay que resaltar siempre. Otro más dice, además, o sea, ellos también cuidaban de la harina fina, el vino y el aceite. Y sabe, hermano, esos son elementos muy, muy significativos. Uh-huh. Dice que ellos tenían el cuidado de todo eso, de estas cosas santas, ¿no? Dedicadas al Señor. El aceite era usado para ungir a las personas en autoridad. Cuando se les daba un cargo, se les ungía con ese aceite sagrado. Y también había aceite sagrado, dice, que para, eh, para encender la lámpara, ¿no? Que había dentro del lugar santo. ¿Qué significa? El guardia de oración también tiene responsabilidad en estar velando por los líderes, por los responsables, por las autoridades. Tiene que estar velando. Sí, por los servidores, pero también por los responsables, por esa unción, por la responsabilidad de esa unción sobre esa persona en autoridad, por la revelación. Dice que las lámparas servían para alumbrar, por la revelación, por la claridad, por la dirección de la iglesia. ¿Sí? Dice que también se hacían cargo del vino, de cuidar el vino. Ajá. Dice que cuando se instituyó la cena del Señor, ¿no? Decía que el vino era su sangre, ¿no? Que, que nos daba esa limpieza. Dice en la palabra que somos limpios por la sangre del Cordero. Entonces, qué responsabilidad tan grande del guardia de oración, hermano, de estar velando por la santidad. Ajá, por la santidad. Y cuando habla de la harina fina, con la harina se hacían panes. ¿El pan para qué sirve? Para alimentar. El guardia de oración también está velando por la enseñanza, por el alimento que se da en nuestra iglesia. Por el alimento. Uh-huh. Dice, también velaba por el incienso y los perfumes que eran preparados por algunos sacerdotes. Qué tremendo saber también que parte de la responsabilidad del guardia de oración es el estar velando por la adoración de su iglesia, el estar clamando por la adoración de su iglesia y porque su iglesia tenga una vida de oración. Una vida de oración que tiene que ver con el incienso y ese perfume, que es ese olor fragante, esa adoración que entregamos al Señor. Qué impresionante. Seguimos.
el perfil del guardia. Tal vez usted diga, no, pues cuántas responsabilidades, ¿no? ¿Quién podría cumplirlas? Para el perfil del guardia, ¿usted ama al Señor, hermano? ¿Usted ama a su hermano? Son los únicos requisitos. Dice en Ezequiel 48, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de las ciudades de aquel día será Jehová Sama. Jehová Sama significa Jehová está allí, su presencia aquí, su presencia aquí. Ajá. Su presencia habita aquí. ¿Sí? ¿Qué significa? El perfil del guardia, además que le decía de ese amor a Dios, es estar continuamente en su presencia. Y después vamos a tocar ese punto más adelante. Voy a tener el privilegio de darles otra enseñanza y vamos a hablar más acerca de la importancia de permanecer en la presencia de Dios o de saber cómo estar en la presencia de Dios. Entonces, el perfil, como le decía, 2 requisitos. El primero, la presencia de Dios en mi vida. Y el segundo, les manda saludos Epafras, un miembro de la comunidad de fe que ustedes, de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles de que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Y aquí está hablando de un intercesor constante, entregado, fiel. Y dice Epafras. Dice siempre ora con fervor. ¿Y sabe qué significa Epafras? Significa amable, el que ama. Eso significa Epafras. ¿Cuál era el fundamento de la intercesión de Epafras, de su oración continua, de su oración perseverante? Era el amor. Oraba con fervor porque amaba. Amaba la obra, amaba a los creyentes, amaba a sus hermanos. Ese era el fundamento de su oración. No era responsabilidad, sí, bueno, tengo que hacerlo. Era el amor. Y tanto amaba, tanto oraba. Ese es el perfil del guardia, hermano. Por eso yo le decía, bueno, ¿usted ama a Dios? ¿Usted ama a su hermano? Vamos a demostrarlo. Sí. Una cosa más. En Isaías 5 habla de una historia. Dice, plantó un viñedo con las más escogidas vides. Edificó una torre para el vigilante. Estuvo en espera de la vendimia, pero las uvas que se produjeron eran silvestres y agrias, y no dulces como él las esperaba. Derribaré las cercas y dejaré que mi viña sea pisoteada por las vacas y ovejas que en ella pastan. No la podaré ni la escardaré, sino dejaré que la invadan maleza y espinos. Quiero que tengamos algo muy claro aquí con esta cita, ¿no? Cuando se planta un viñedo, y siempre el Señor hace símil de su viña, ¿no? Como de su iglesia, como de Jerusalén, por ese fruto que Él espera que dé, porque fructifique. Ajá. Dice que cuando Él plantó ese viñedo, también edificó una torre para un vigilante. Es decir, tenía que estar cuidando que hubiera fruto también. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasaría si no hubiera vigilancia? Si no hubiera vallado, si no hubiera un cercado. Dice que la viña sería pisoteada. Y dice que la viña estaría llena de maleza y de espinos. Y cuando un campo está lleno de maleza y de espinos, hermano, en la misma palabra dice, pues que si una semilla llega a caer ahí,
jamás va a dar fruto. Porque lo que hay ahí jamás va a crecer, perdón, jamás va a germinar. Porque lo que hay ahí la ahoga, le impide crecer. Y si no hubiera espinos ni maleza, simplemente no tuviera vallado, fácilmente sería pisoteada por cualquiera que pudiera pasar ahí. Porque se le pone un vallado o se cerca aquello que es importante, aquello por lo que se está procurando, que se mira como un tesoro. Y lo que no tiene, bueno, puedes pasar libremente, ¿no? Qué importante es el guardia de oración. Qué importante es el servicio de guardia de oración. No la persona como tal, sino el servicio. ¿Sí, hermano? ¿Qué pasaría si no hay vallado? Esta, esta parábola, esta historia nos la deja muy clara. Y también que tenemos que orar porque haya fruto. Eso es lo que Dios espera. Uh-huh. Así es que bueno, estamos terminando y le quiero decir que estamos reclutando. El servicio de oración, el servicio de guardias de oración está reclutando. No es un servicio muy popular, como le dije, pero ya vimos toda la responsabilidad que tiene. Dice en Colosenses 4, dedíquense a la oración. Dedíquense a la oración. Dedíquense a la oración. Sintámonos aludidos. Es palabra de Dios. Dedíquense a la oración. Estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y el dar gracias. Estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración. Estén listos. Estamos reclutando. Si el Señor movió su corazón con todo esto que hablamos, no espere más. No lo espere. Usted sabe el número de la hermana Rosita, si no lo sabe, sabe el número de Jessie, el número de alguien, es decir, yo quiero ser parte. ¿Qué me impide? Muchas veces nosotros mismos somos los que lo impedimos, hermano. Decimos, no, es que mi llamado, mi ministerio es otro, mi servicio es otro. Hermano, todos tenemos la responsabilidad de orar. La oración es nuestra vida espiritual. La oración es el cimiento de todo. Es nuestro sustento. Así es que no nos escudemos en eso. Yo lo invito a que reflexione y oro porque el Espíritu Santo mueva corazones. Bueno, estamos por terminar. Solamente le quiero decir que vamos a tener un taller el día en el que nos reunamos. Y para eso le voy a pedir que después de que usted vea esta enseñanza, usted y el Señor, juntos, tenga usted la libertad de decirle al Señor, ¿por qué, qué necesidad o de qué forma yo puedo orar? ¿De qué forma quieres que ore por la iglesia, por Centro Cristiano Zumpango? ¿Por qué quieres que ore, Señor? Y yo sé que el Señor le va a dar una cita y yo le voy a pedir que esa cita la conserve, esa cita bíblica, esa claridad, eso que Dios le dijo, porque ese día de taller que tengamos, vamos a participar con esa cita que tenga. Uh-huh. Bueno, le mando un abrazo, que Dios le bendiga y bueno, por aquí seguimos. Que el Señor toque corazones. Uh-huh.